Buenas tardes, bienvenidos al taller de lectoescritura. Espero se encuentren bien el día de hoy y el tema del cual hablaremos en esta sesión es la semántica. Sí. Ahora, lo que veremos son nociones fundamentales de la semántica, campos semánticos, denotación y connotación. Bueno, las nociones fundamentales de la semántica nos dicen que la lengua está formada por un conjunto de signos y normas que podemos utilizar. ¿Sí? El signo lingüístico consta de dos partes, ¿sí? Lengua y habla, y el significado y el sentido. Entonces, las dos partes fundamentales que encontramos son el significante y el significado. Como vemos, el significante es la secuencia de fonemas o de letras que percibe el hablante, y el significado es la imagen psíquica que está asociada a un determinado significante. Como vemos aquí en la imagen, el significante sería la palabra árbol y el significado es la imagen que podemos observar aquí, obviamente, del árbol. Entonces, para recapitular un poco y entiendan de mejor manera eh, la semántica, pues vamos a ver también lo que es lengua y habla. Como vemos, este tema ya lo platicamos en las clases de comunicación, nada más para que hacer memoria, para que lo recuerden. ¿Sí? Nos dice que la lengua y el habla pues son los signos de la lengua que residen en la mente y son comunes pues obviamente para todos los hablantes. Esto pues permite que los que hablan una misma lengua obviamente se comuniquen a pesar de todas las variaciones individuales en la pronunciación y en la escritura. ¿Sí? Dichas variaciones pues constituyen lo que es el habla. Ahora, el significado y el sentido, pues obviamente nosotros llamamos sentido digamos, a la actualización de un significado en un determinado contexto, ¿sí? Y en una situación, digamos, concreta, ¿no? Un ejemplo podría ser, aunque parezca claro, ¿no? Lo que se intenta decir en la siguiente oración, pues obviamente dependiendo del sentido, pues se presta la interpretación. Por ejemplo, si digo yo, si les pregunto, ¿tienes coche? Por ejemplo, esta pregunta, esta oración, en un día de lluvia, al salir del trabajo, su sentido puede ser, por favor, llévame en tu coche. ¿Sí? Otra persona simplemente entendería que le están preguntando si tienen coche, respondería, sí, sí tengo, pero obviamente no entendería. ¿Sí? Pero otras personas, dependiendo del contexto, pues créanme que sí van a comprender el significado de esta oración de cuando alguien les pregunta, ¿tienes coche y está lluvioso el día? Obviamente, pues significa que si lo pueden llevar, ¿no? Si lo pueden hacer ese favor. Ahora, ya para entrar de lleno a la semántica, pues vamos con lo que es la semántica. Nos dice que la semántica es la disciplina que se ocupa del significado de los signos lingüísticos. ¿Cuáles son estos? Pues las palabras, oraciones y textos. ¿Sí? Esto es lo que estudia la semántica. Ahora, el significado nos dice que el estudio del significado se enfrenta siempre a cierta imprecisión, ya que depende tanto del contexto lingüístico como el contexto extralingüístico. Como pueden ver, aquí tenemos dos ejemplos. En el contexto lingüístico nos dice de una palabra lo constituyen las demás palabras que lo rodean. Así, la posible polisemia
de llave queda aclarada en la oración alcánzame esa llave inglesa, ¿sí? Y en el contexto extralingüístico, pues esta situación, digamos, en la que se enuncia una palabra, por ejemplo, el grito de fuego, ¿sí? Cuando gritan fuego, fuego en una cafetería, pues repleta de gente no significa lo mismo que si se grita en unas maniobras militares fuego, ¿sí? Dependiendo del contexto, es lo que significa. ¿Estamos? Cada uno, básicamente cada uno de los, mm, cada uno de los rasgos mínimos, digámoslo, en que puede descomponerse el significado de una palabra, se llama sema y se suele representar, digamos, eh, por ejemplo, aquí en estas dos ejemplos. Ahora, nos dice que el campo semántico es un conjunto de palabras asociadas que pertenecen a la misma categoría gramatical y comparten una parte de su significado, ¿sí? El campo semántico queda definido por el sema o los semas que comparten todas las palabras que pertenecen a él, ¿sí? Entonces, como vemos aquí en el ejemplo, encontramos pues, el campo semántico, ejemplos de campos semánticos. Por ejemplo, en el primero nos dice, el campo semántico de los medios de transporte terrestre incluiría tren, autobús, coche, etc. El campo semántico de los medios de transporte terrestre. En el 2 encontramos el de los medios de transporte en general, que sería bastante más amplio, ¿sí? Serían todos los anteriores y además transportes marítimos, fluviales y aéreos, ¿sí? Y en el último, en cambio, el campo semántico de los vehículos sin motor que pueden conducir los menores de edad, pues estaría formado por menos elementos, como podría ser un patín, una bicicleta, una patineta, en fin, ¿sí? Entonces, ya están viendo aquí, ya van entendiendo de mejor manera lo que es un campo semántico, ¿sí? Es el sentido que tiene cada significado dependiendo el contexto, ¿sí? Ahora, aquí un punto importante. Recuerden que los campos semánticos no son las únicas agrupaciones de palabras que existen, ¿sí? Ya ustedes conocen otras, que son, por ejemplo, las familias léxicas, ¿sí? Que obviamente están integradas por todas las palabras, sea cual sea su categoría gramatical, ¿sí? Estas obviamente comparten el mismo lexema, como ejemplo, jardín, jardinero, jardinería, jardinar, etcétera. ¿Estamos? Bueno, aquí, digamos, el SEMA es la unidad mínima que estudia la semántica porque es la unidad mínima del significado. Las palabras poseen semas comunes, es decir, unidades mínimas de significado que comparten con otras palabras. Por ejemplo, las palabras bolso y mochila comparten el sema. ¿Cuál sería? Pues que estas se utilizan para guardar cosas, ¿sí? Ahora, vamos a ver lo que es la denotación y la connotación. El significado de las palabras está formado por un conjunto de semas o rasgos significativos mínimos, ¿sí? Sin embargo, no todos esos semas son igualmente compartidos por los hablantes de una lengua, sino que hay algunos de ellos que siempre están presentes
mientras que otros varían, ¿sí? Es decir, el significado de una palabra no es siempre exactamente igual en todos los casos. Por ejemplo, si, pregun si preguntamos a varias personas por el significado de una palabra habitual como playa, no sé, podríamos observar que el significado se compone de dos partes, ¿sí? El primero sería el componente común, ¿no? Que cuando ustedes les dicen playa, pues ¿qué pasaría? Pues es, digamos, la orilla del mar, ¿no? La arena, ¿sí? O sería la orilla de, por ejemplo, un río grande, ¿no? Y el componente variable, pues obviamente sería, pues, a que la playa es el lugar al que se suele ir de vacaciones, ¿sí? Se imaginan ustedes descanso, ¿sí? En fin, estamos. Entonces, por eso se divide, digámoslo, en dos partes. Lo que es la playa, normalmente, la orilla, y la otra es, la asocia uno con respecto al descanso, las vacaciones. Ahora, la denotación y connotación. En suma, el significado de una palabra está formado por la denotación, que es la parte del significado, la parte objetiva y común a todos los hablantes, y constituye un significado primario que no cambia según el contexto, como ya mencionábamos en el ejemplo que les comenté, ¿sí? Y la connotación es la parte subjetiva del significado, la que depende de las circunstancias del hablante. Es cualquier significado secundario que, obviamente, se va a asociar a un término. En este caso, como vuelvo a repetir, que les comentaba, si le preguntan a una persona, a un grupo de personas, que es la playa, pues es la orilla, ¿no? Del mar. Y otras sería el subjetivo, la connotación sería que es el lugar de, no sé, para ir de vacaciones, para ir a descansar, o para ir de pesca, en fin, ¿sí? Las connotaciones pueden clasificarse en dos grupos, como son las connotaciones compartidas o colectivas y las connotaciones individuales. ¿Sí? Nos dice que las connotaciones compartidas o colectivas son las más comunes a un grupo importante de hablantes. Existen connotaciones compartidas por lo que tienen una misma cultura. Por ejemplo, la palabra plaza se asocia en los países mediterráneos con la vida pública, por los que tienen un determinado de trabajo. Por ejemplo, igual, si ustedes dicen plaza, pues puede ser una plaza, un centro comercial, ¿sí? Un lugar donde encuentran un centro comercial, distintas tiendas. Y plaza también se entiende por, obviamente, que ustedes tienen un determinado lugar, un determinado trabajo en alguna empresa, ¿no? Ya tienen su plaza, como le conocen. Y las connotaciones individuales, pues, como su nombre indica, son los significados secundarios que una persona concreta asocia a cierta palabra a partir de su experiencia. Por ejemplo, la palabra perro puede tener connotaciones desagradables para una persona que haya sido atacada por dicho animal, ¿sí? En este caso, obviamente, pues, ¿a qué se está enfocando en las connotaciones individuales? Pues el contexto también, ¿sí? Bueno, entonces, jóvenes, una vez ya hecho memoria sobre lo que habíamos platicado, sobre el lenguaje, lengua, habla, el sentido, entonces siempre ustedes, y con este tema que ya acabamos de ver, siempre, repito,
traten de, antes de dar una opinión, antes de decir algo, siempre traten de analizar las palabras dependiendo del contexto, porque vuelvo, se puede prestar a malas interpretaciones, ¿sí? También al momento, repito nuevamente, al momento de que ustedes vayan a elegir no sé, algún libro, es importante también que ustedes identifiquen el contexto, quizá la situación en la que estaba viviendo el autor, lo que se estaba viviendo en ese momento, entonces también nos puede dar una idea de lo que vamos a encontrar o del tipo de escritura de dicho autor, ¿sí? Bueno, entonces sería todo por esta sesión, jóvenes. Les deseo que tengan excelente tarde, cuídense mucho y nos vemos el fin de semana. Saludos.